Buen día, preciosas amigas, mujeres de vida y todas las que se estén conectando en este momento. Sean todas bienvenidas a esta reflexión que vamos a tener en este momento. Aquí estamos buscando la palabra de Dios, buscando que el Señor nos ayude, nos anime, nos levante, nos enseñe, nos guíe, nos exhorte. Todo lo que el Señor nos quiera obsequiar el día de hoy, nosotras estamos dispuestas, con un corazón dispuesto, expectante, anhelante. Y quiero compartir con ustedes, miren lo que dice la preciosa palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Pues no sé, amiga mía, si tú estés en este momento en una situación como esta y te identifiques con esta palabra, si en este momento tú te sientes con el corazón quebrantado, yo te animo a que te dejes levantar por el Señor, como dice su palabra, porque Él vivifica el corazón de los quebrantados. Pidamos a nuestro Padre que el día de hoy Él nos bendiga a través de esta reflexión, que Él hable a nuestro corazón, que Él nos anime, que Él eh, nos levante y ponga retos en nuestra vida para que nosotras, eh, como hemos estado estudiando últimamente, nosotras podamos permanecer con paso firme porque traemos la armadura de Dios. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar conectadas, de escuchar tu palabra juntas, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos permites acercarnos a ti confiadamente, Señor, porque reconocemos que tú tienes palabra especial para nosotras en este momento, Señor. Gracias por cada una de las personas que están conectadas. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos hables a través de esta enseñanza. En el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Pues ya, estamos en el capítulo número 4 y hemos estado con la introducción de este pasaje que nos habla acerca de la armadura de Dios. Y solamente como una introducción me gustaría que hiciéramos un recuento de las 3 sesiones anteriores. Creo que con cada una de las enseñanzas que hemos estado estudiando, podríamos responder algunas preguntas que nos ayudarán a esto. Por ejemplo, pensando en la primera sesión, podríamos preguntarnos, ¿qué hacer? Eh, y podemos responder a esta pregunta con el versículo que estudiamos en esa primera sesión. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué hacer? Pues permanecer fortalecidas e inmunes en el poder de su fuerza. En la segunda sesión, con la hermana Carlita, respondimos y reflexionamos en 2 preguntas. La primera, ¿cómo hacerlo? Y con la primera parte del texto, que viene en Efesios 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo hacerlo? Pues reconociendo que mi fortaleza es mi elección. Sí, está al alcance de mi mano, pero la hermana Carlita nos decía, no salgamos en pijama, ¿verdad? Y también podríamos responder con la segunda parte de este versículo, eh, ¿para qué hacerlo? Y esta segunda parte dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Definitivamente, para poder estar firmes. En la tercera sesión hablamos de por qué hacerlo. Y el título que le pusimos a esa sesión era, si no me preparo, me muero. Y el versículo fue basado en Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta semana tenemos una invitada muy especial para mí. Y ella es la que va a compartir con nosotros en este momento. Quiero que pongamos mucha atención porque con esta sesión seguramente vamos a poder responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo hacerlo? La respuesta definitivamente ya vino a tu cabeza, ¿verdad? Siempre, por supuesto. Y nos vamos a basar en este versículo de Efesios 6:13 que dice, para que podáis resistir en el día malo. La respuesta es
Siempre, por supuesto, hay días malos y nosotras debemos estar preparadas. Así es que el reto que tenemos en este momento es, con el título que Alexa le puso a esta sesión, tómalo todo y sigue firme. Así que si permanecemos firmes, pues tendremos victoria. El día malo, pues aquí podríamos detenernos un rato, ¿verdad? Y pensando en esa frase, podemos pensar, ¿a qué se refiere esta frase específicamente, el día malo? La verdad es que sí, si nos ponemos a pensar, hay días malos. Hay una realidad que nosotras debemos enfrentar, pero debemos enfrentarla de una manera diferente a la que el mundo lo hace. Esos días malos debemos enfrentarlos como vencedoras. No confrontemos esos días difíciles a nuestro entorno como derrotadas. En este pasaje encontramos uno de los mejores consejos que tenemos para nosotros. Debemos presentarnos como vencedoras que somos en Cristo. Debemos ser muy claras en esto. El día de hoy lidiamos con una realidad que tristemente ha sido una constante a lo largo de la historia. Existen días malos y existen días malos en nuestro andar, los cuales se van a presentar, han existido desde antes. Sin embargo, tenemos herramientas y en estas sesiones la intención es ir estudiando la herramienta que el Señor nos está ofreciendo al poner a nuestro alcance una vestimenta para que nosotras podamos estar preparadas, para que nosotras podamos permanecer, para que nosotras podamos mantenernos firmes y de esta manera para que tengamos inmunidad ante esos días malos, cada día, para el día a día, para el día que sea, venga como venga el día, tenemos oportunidad de permanecer firmes con la armadura de Dios. Seguramente con la armadura de Dios vamos a estar preparadas y estaremos firmes y podremos permanecer inmunes, reconociendo ciertamente que sí, habrá días buenos y días malos, pero el día de hoy vamos a escuchar un consejo. Tómalo todo y sigue firme en esos días malos. Y en esta sesión de manera muy especial, si me preparo, pues voy a tener victoria. Y estoy muy contenta de presentarles a Alexa, quien va a compartir con nosotros esta enseñanza. Ella es una ovejita muy amada que ha crecido y se ha fortalecido porque ella ha decidido ser discípula del Señor con la armadura de Dios. Y ella es quien va a compartir con nosotras el día de hoy. Oremos por ella y pongamos atención a la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Bendito Dios, ponemos en tus manos a Alexa y te pedimos que a través de su boca tú nos hables. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bienvenidas y pongamos atención. Tómalo todo y sigue firme. Ese es el título que yo le puse el día de hoy al mensaje que quiero compartir con ustedes y gracias a Dios porque Él me da la oportunidad de hacerlo. Hemos estado estudiando toda la carta a los Efesios. La hermana Ile nos ha estado compartiendo todo el contexto de la carta porque no podemos tomar solamente un versículo sin haber leído todo el contexto o haber entendido todo el contexto. Y al igual que ella les estaba pidiendo, me gustaría que una vez más hagamos propia esta carta. Creo que esta carta no solamente era para las personas de Éfeso en ese momento, sino que hoy en día pues Dios nos sigue hablando y diciendo lo mismo, ¿sí? En todos los capítulos anteriores, Pablo nos está dando instrucciones y consejos de cómo el Señor nos pide que sea nuestra vida, que debemos de vivir en unidad, en luz, en amor y en ser de testimonio hacia otros. Como saben, pues en esta serie de estudios nos estamos enfocando en Efesios capítulo 6, en los versículos del 10 al 18 y el día de hoy vamos a estudiar el versículo 13, ¿sí? Pero quiero seguir hablando un poquito más del contexto. Digo, cómo Pablo nos está hablando de cómo debíamos de vivir nuestra vida, ¿sí? En el capítulo 5, en los versículos del 15 al 17, se los voy a leer si lo tienen por ahí. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios.
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Este es el capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y si ponemos atención en estos versículos, aquí se nos está dando una responsabilidad grandísima, una instrucción de cómo debemos de vivir diariamente. Y nos reta a entender todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y nos pide esto porque sabe que diariamente vamos a enfrentar una lucha de todo tipo en nuestras vidas. Así que Él nos reta a tener cuidado de cómo vivimos. Aquí es donde quiero entrar ahora sí al tema, al versículo 13 de Efesios 6, que es el versículo que estudiaremos el día de hoy. Y me gustaría leérselos a ustedes en 4 versiones diferentes. Me gusta a mí comparar las versiones para poder entender un poquito más lo que dice cada pasaje. Dice, se los voy a leer primero en la Reina Valera en 1960 y dice así: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En la Nueva Traducción Viviente, que en lo personal es mi favorita, dice así: Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y la Nueva Versión Internacional dice: Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y por último, en la Nueva Traducción, en la traducción del lenguaje actual, dice: Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Como contexto, seguimos viendo que en los pasajes que estudiaremos del capítulo 6, de los versículos del 10 al 18, describe pues la armadura de Dios que nosotros los creyentes debemos de ponernos para enfrentar las luchas espirituales, porque debemos de recordar que nuestras luchas no son con personas, sino que nuestras luchas son espirituales. Ahora quiero que analicemos un poquito el pasaje que estuve leyendo anteriormente. Si ustedes pueden buscarlos en sus Biblias para que puedan revisar que todo lo que les estoy compartiendo así viene. ¿Sí? Quiero analizar un poco el pasaje, lo voy a desglosar un poquito así como va escrito. ¿Sí? Y quiero empezar con la primera frase porque así comienza el versículo. Por tanto, por lo tanto. Y así quiero explicar que por tanto se refiere a la conclusión de toda la sección anterior, donde Pablo estaba describiendo las luchas espirituales que enfrentamos a diario, porque la verdad es que, como mencionaba hace rato, a diario enfrentamos luchas. Entonces, esta era la conclusión de todo lo que estaba. Primero empezó Pablo diciéndonos pues lo que el Señor nos pedía, ¿no? De que seamos luz, que vivamos en amor, que seamos de testimonio, pero también nos estaba hablando de estas cosas porque Él sabía las cosas que íbamos a vivir y que nosotros en medio de eso teníamos que dar testimonio. Entonces, aquí en por tanto significa que vamos a vivirlas, vamos a vivir esas luchas sin excepción. Así que si ya las vamos a vivir, si ya nos están diciendo que las vamos a vivir, necesitamos estar preparadas para estas luchas. Aquí es donde empieza mi punto número 1. ¿Sí? Mi punto número 1 es estar preparados. En algunos pasajes de la Biblia, que si no me equivoco ya hemos estado leyendo, mencionando como 2 Corintios 10, versículos del 4 al 5, si gustas buscarlo también, repito, 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo vuelve a enfatizar que viviremos estas batallas y que estas batallas no se libran con armas físicas, sino con poder espiritual y la palabra de Dios. Así que esta es la conclusión de el por tanto. Ya lo vamos a vivir, entonces necesitamos estar preparados para ese momento. ¿Sí?
Mi punto número 2. Apropiarnos de la protección y el poder de Dios. En el versículo sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. En el pasaje nos muestra que el Señor nos ha dado su poder y su armadura, y que esto está a nuestro alcance. Por eso es que lo menciona. Si no estuviera a nuestro alcance, pues Él no nos diría, tómalo, agárralo. Entonces, si Él lo dejó a nuestro alcance y nos está diciendo que lo tomemos, necesitamos apropiarnos de esa protección y de ese poder que nos está brindando. Su armadura está a nuestro alcance, debemos apropiarnos de ella. Y creo que la clave está en la palabra toda, porque dice toda la armadura de Dios. ¿Y qué es toda? Toda es toda, no solamente algunas cosas, no una, no dos, sino literalmente toda, ¿sí? Esto se irá viendo en los siguientes pasajes que vamos a seguir estudiando en nuestras siguientes unidades, pero quería darle una vista general a lo que es la armadura de Dios para que podamos entender qué es toda la armadura de Dios, ¿sí? La armadura de Dios empieza con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es la verdad de la palabra de Dios que nos ayuda a mantener nuestra identidad y propósito en Cristo, ¿sí? La coraza de justicia. La justicia de Cristo nos cubre y nos permite estar delante de Dios sin ninguna culpa. Eso es lo que hace la justicia de Dios en nuestras vidas. Otra parte de la armadura es el escudo de la fe. La fe nos protege de los dardos del enemigo y nos permite confiar en Dios. Ya hemos estudiado la fe y sabemos que la fe no nada más es creer que todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo va a conceder, sino la fe es confiar que todo lo que yo le pido, sea cual sea su respuesta, siempre es lo mejor para mi vida. Aunque no sea lo que yo espero o lo que yo quería, confiar en creer y creer que lo que el Señor está haciendo es mejor para nosotros. Eso es la fe, ¿sí? Sigue el casco de la salvación. El casco de la salvación nos protege nuestra mente y nos recuerda nuestra posición en Cristo. Como mencionábamos, la verdad es que vamos a vivir luchas diariamente. Vivimos en un campo de batalla, esa es la realidad. Mientras estemos en este mundo, estamos luchando contra cosas que a lo mejor para otros podrían ser significantes, pero nosotros luchamos y nos cuestan y duele. Y si somos realistas y nos podemos a pensar, nuestras luchas, sobre todo creo que en las mujeres, pero creo que en general las personas comienzan con nuestra mente. Todo comienza aquí. Aquí es donde comienzan las peores batallas y necesitamos estar preparados para eso. Y para eso es el casco de la salvación, que protege nuestra mente y la salvación nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo en medio de estas batallas. Y por último, la espada del Espíritu. La palabra de Dios es nuestra arma para luchar contra el enemigo y discernir la verdad. La espada es la Biblia, la palabra que Él nos dejó. Y para poder tener fe, para poder apropiarnos de la justicia, para realmente conocer su verdad y aceptar esa salvación, pues necesitamos haber conocido y leído lo que es su palabra. Quiero poner aquí algún ejemplo hablando de que todo esto es la armadura de Dios y cuando dice de tomarlo todo. Por ejemplo, si nosotros presentamos, no sé, una situación difícil en casa, no sé qué estés viviendo tú, pero a veces presentamos situaciones en casa, y por ejemplo que, no sé, me ayuda a controlar mi carácter o ayude a controlar el carácter de mi esposo o de mi hija. Y yo me la paso solamente orando y pidiendo a Dios, Señor, por favor, cambia a mi esposo, cambia a mi hija, y oro. Pero no queda más que, o sea, no hago nada más, no voy a buscar su palabra, qué es lo que me dice respecto a cómo controlar mi carácter, no empiezo a creer que Dios realmente puede controlarlo. Entonces, si no me lleno yo cada día de su palabra donde me dice cómo debo o cómo voy a aprender a controlarlo, mi carácter no va a cambiar o la situación no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no estoy usando la armadura completa. Así no funciona. No nada más es usar una parte de la armadura, sino que tenemos que utilizarla toda. Necesitamos, para poder agarrarla toda, utilizarla toda, necesitamos conocerla y entenderla. Necesitamos conocer y entender la armadura que Él nos dejó para poder apropiarnos de ella.
Esta es una pregunta para ti que me gustaría que reflexionaras. ¿Cómo podemos aplicar la armadura de Dios en momentos de prueba y tentación? ¿Cómo podríamos aplicarla? Como dijimos, todos los días vivimos en un campo de batalla. Entonces piensa, en esos momentos de batalla, ¿cómo podemos aplicar realmente la armadura de Dios? ¿Sí? Y aquí es donde entra mi punto número 3. Ya dijimos que en el versículo cuando dice, por tanto, nos está diciendo, lo vas a vivir, así que necesitas estar preparado. Y no nada más, ¿cómo vas a estar preparado? Apropiándote de la protección y del poder de Dios que dejó a tu alcance, o sea, esta armadura. Entonces, ya te apropiaste de ella. Ahora toca el resistir. Sigue diciendo en el versículo 13, si gustas leerlo, de Efesios 6, dice el versículo, para resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? ¿A qué se refiere con el día malo? Y el día malo se refiere a esos momentos de prueba y tentación que enfrentamos en nuestra vida. Te quiero leer el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo. Este pasaje destaca la necesidad de estar alerta y resistir al diablo aferrándonos a la fe. Y dijimos que la fe es parte de la armadura de Dios. Y nos está recordando cómo, una vez más, vamos a estar viviendo tentaciones y problemas, ¿sí? Entonces necesitamos estar preparados. Sé que cada una de nosotras se enfrenta diariamente con diferentes pruebas y tentaciones. Como dije al principio, la verdad es que vivimos en un campo de batalla y sobre todo en nuestra mente. Y la verdad también es muy difícil negar nuestro yo y nuestra naturaleza, que nos lleva a desconfiar o a querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y por eso nos quebramos. Todos vivimos situaciones diferentes y problemas y tentaciones diferentes o pruebas, pero todos las vivimos y la manera de enfrentarlas es la misma. Aunque son situaciones diferentes dependiendo de cada persona, las enfrentamos con la armadura de Dios, ¿sí? Si queremos hacerlo con nuestras fuerzas, como les dije, pues nos quebramos, pero el Señor nos pide resistir. Y la única manera en que podemos hacerlo es con el poder de su fuerza. O sea, la armadura que Él nos dio, la armadura completa, ¿sí? Ahora quiero ir a otra parte del versículo. Y sigue diciendo, el punto 4 es hacer todo. Dice el pasaje, habiendo hecho todo. En otras traducciones, como les leí al principio, dice habiendo acabado todo o hasta el fin. ¿Y qué implica esto? Implica que debemos hacer todo lo posible por vivir una vida piadosa y obediente a Dios, una vida que nos lleve a parecernos a Él hasta el final. No solamente en algunos momentos, o no solamente en los momentos buenos, porque es muy fácil que en los momentos buenos queramos mostrar a Cristo y que Él sea que refleje nuestras vidas, sino que dice en todo momento, ¿sí? En todo momento es donde debemos de parecernos a Él. Sobre todo en esos momentos de prueba, que es donde realmente nuestra fe y nuestras acciones son sacudidas. Podemos decir que confiamos en Dios y muchas veces hasta yo lo he dicho, pero ¿qué pasa cuando viene, por ejemplo, la escasez? O cuando viene la enfermedad, o cuando viene el dolor. Hacer todo implica, aún en esas pruebas, dolor y sufrimiento, aferrarnos a lo que es la armadura de Dios. Entonces, en medio de estos momentos, ¿realmente confiamos en Dios? Porque es muy fácil decirlo, pero ¿qué pasa cuando llegan todos esos momentos que acabo de mencionar? Necesitamos poder vivir nuestra vida reflejando a Jesús en medio de esos momentos difíciles y de dolor. Y eso es lo que significa hacer todo. ¿Qué es lo que es este punto? Hacer todo implica que aún en estas pruebas, en este dolor y en este sufrimiento, debemos aferrarnos a la armadura. ¿Y qué dijimos que es la armadura? La armadura es leer su palabra, buscar su dirección, tener fe, confiar en Él, creer en su justicia y en su salvación.
quiero hacerte esta pregunta para que reflexiones. Entonces, después de lo que hemos estado estudiando, ¿cómo podemos hacer todo para vivir una vida piadosa y obediente a Dios? Aquí ya vimos ese ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer práctico? Quiero que pienses en tu vida diaria y cómo puedes hacer práctico el hacer todo para vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos. Y mi último punto, que es el final del versículo, que dice estar firmes. Y les quiero leer el pasaje que está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este pasaje también reafirma, ¿no? Estar firmes. Y estar firmes significa mantener nuestra posición en Cristo y no ceder ante las presiones y tentaciones del enemigo. Y para poder estar firmes es necesario todos los puntos anteriores que mencionamos. Como podemos ver, todo está ligado. Yo no puedo estar firme si no me estoy preparando diariamente para enfrentar esas batallas tomando la armadura. Si no tengo mi armadura, no puedo permanecer firme en medio de las pruebas y tentaciones. Entonces, vemos que todo está ligado. Todas las partes de la armadura son de vital importancia. La armadura de Dios es una unidad. No tiene la misma fuerza si no nos la ponemos entera. Todos estos componentes deben de funcionar al mismo tiempo para poder operar de una manera efectiva. Es como si yo me voy al campo de batalla o cuando un soldado va al campo de batalla y dice, pues yo me llevé mi casco, pero no, se me olvidó llevarme el escudo. Él a lo mejor va a estar protegido de esta parte, pero aquí todavía va a estar como sensible o el poder, sería más fácil recibir todos los ataques, ¿sí? No podemos ir al campo de batalla portando solamente una cosa, necesitamos ponernos toda la armadura. Para que pueda ser efectiva, para que realmente pueda protegernos, necesitamos tomarla toda. Pablo muchas veces agrupa las ideas así espirituales como con el fruto del espíritu, porque es el fruto, no los frutos. El fruto es uno solo y está formado por 9 atributos. Así entendemos que todas las áreas son necesarias para poder seguir creciendo. Y lo mismo es con la armadura. Necesitas ponértela toda, no solamente es tomar una o dos cosas, sino apropiarte de toda ella, vestirte por completo de la armadura. Pregunta, ¿qué áreas de tu vida necesitas fortalecer para poder estar firme en Cristo? Una vez más, vuelve a reflexionar en tu vida, en lo que vives diariamente. ¿Y qué es lo que necesitas fortalecer para poder permanecer firme? ¿Qué es lo que te falta apropiarte de la armadura? Quiero terminar esta enseñanza que comparto contigo con esta pregunta. ¿Qué significa para ti tomar toda la armadura de Dios? Ya estudiamos qué es la armadura, el que tenemos que tomarla toda. Y en los siguientes estudios vamos a estudiar parte por parte lo que significa cada armadura, pero aquí dimos un preámbulo general. Pero ¿qué significa entonces para ti el tomar toda la armadura? Quiero que te quedes con eso y reflexiones. A lo mejor podemos resumir cada uno de estos puntos en que tomar la armadura implica, 1, conocer y entender la palabra de Dios. Aplicar la verdad y la justicia de Dios en nuestra vida. Confiar en la paz y en la salvación que vienen de Dios. Usar la fe para protegernos de la duda y el miedo. Y usar la palabra de Dios para luchar con el enemigo. Creo que si entendemos cada una de estas partes, en cada una está mencionando una parte de la armadura de Dios. El Señor la dejó a nuestro alcance. Vivimos en un campo de batalla, como lo hemos mencionado en toda esta enseñanza, pero el Señor dejó esta armadura para que nosotros podamos apropiarnos de ella. Por eso el título que yo quise poner el día de hoy fue Tómalo todo y sigue firme, porque no se trata solamente de tomar unas partes o de aquí sí confío, aquí no, aquí sí me lleno de la palabra y aquí no, sino todo el tiempo. Tenemos que estar, como puse en cada punto, ¿no? Tenemos que estar preparados. Necesitamos de estar preparados, apropiarnos de la protección y del poder de Dios, ¿sí? Porque si no nos apropiamos de ello, si no lo hacemos nuestro, si no lo tomamos,
no vamos a poder estar preparados y para poder resistir en ese día malo, en ese día de pruebas, en ese día de tentaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo todo, ¿sí? Intentar ponernos toda la armadura, estar preparados y hacer todo lo que está a nuestro alcance por poder vivir esa vida de obediencia y confiar en nuestro Señor para poder estar firmes en medio de este campo de batalla, ¿sí? Así que tomemos esa armadura y hagámosla nuestra. Apropiémonos de todo lo que el Señor dejó para nosotros, que lo dejó a nuestro alcance. Tomémosla y vivamos con ella. Vistámonos diariamente de ella para poder estar preparados en todo momento, para que sea lo que sea que venga, podamos estar, nuestra confianza puede estar puesta en nuestro Señor. Que aunque tengamos esos campos de batalla en nuestra mente, que enfrentemos situaciones difíciles en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra vida diaria, en todo momento estemos alerta, estemos preparados, sabiendo que traemos puesta la armadura que el Señor nos dejó para nosotros y que aún en medio de esas pruebas vamos a poder resistir.